Hola a todos y bienvenidos a la clase número 22 del curso de Física Estadística. La clase pasada lo que hicimos fue mostrar que la minimización de la energía libre, el principio de la minimización de la energía libre de Helmholtz, por ejemplo, cuando el cuerpo en cuestión está en contacto con un reservorio de temperatura, también se va a minimizar como había sido en el caso de lo que vieron en termodinámica. Análogamente, también cuando se trata de un reservorio que es de temperatura y también de presión, lo que va a minimizarse es la energía libre de Gibbs. Entonces, sí teníamos la energía libre de Helmholtz y la de Gibbs van a ser también minimizados en el caso en el que estemos en contacto con los reservorios correspondientes. Lo que hicimos después fue un ejemplo en el que escribíamos a la energía libre como función de uno de los parámetros relevantes, como en el caso del cristal con vacancias era el número de vacancias, y lo que hicimos fue también ver el caso en el que estas vacancias podían aumentar el volumen del sistema, y en ese caso entonces encontramos cuál era el volumen promedio del sistema como función de la presión y de la temperatura. Y esto lo hacíamos pues precisamente pidiendo que las energías libres tuvieran un mínimo. Entonces lo que hacíamos era encontrar cuál era el número de vacancias que minimizaba la energía o la energía libre dependiendo de si el sistema se encontraba simplemente a temperatura constante o a temperatura y presión constante. Eso fue lo que hicimos. Después lo que siguió fue mostrar o calcular cuál iba a ser la capacidad calorífica a volumen constante de una molécula conformada por dos átomos, ¿no? Una molécula diatómica. Para hacer esto, entonces lo que hicimos fue primero, y es lo que vamos a hacer siempre ahora, es calcular cuál es la función de partición del sistema. Y pues para esto necesitamos conocer los niveles de energía y la multiplicidad de cada uno de esos niveles, ¿sí? y la degeneración entonces, o sí, su degeneración. Una vez entonces que conocemos la función de partición, pues podemos encontrar la energía libre. Conociendo la energía libre, el siguiente paso es calcular la entropía y después podemos calcular la capacidad calorífica. ¿Sí? Esta es la serie de pasos que seguimos. Es muy importante que tengan claro por qué son estos pasos los que seguimos, porque una vez que lo hayan procesado de esa manera, pues es muy directo abordar cualquier problema. Porque entonces calcular estos niveles de energía es pues ya un problema de cuántica, ¿no? Porque van a ser los niveles de energía de cada uno de los microestados que corresponde cada uno a un sistema cuántico. Y si uno quisiera, a partir de estos datos, también puede encontrar cuál es la energía promedio, ¿no? Es directo encontrar esto. Y veremos más adelante que también las fluctuaciones de la energía, ¿no? Podemos encontrar cuál es la varianza de la energía. Muy bien, entonces eso lo hicimos para este caso. Y para este caso en particular, entonces lo que vimos es que era conveniente escribir a la función de partición como la suma, si tenemos algún número que está asociado a, en este caso,
era al momento angular, pues iba a haber distintos estados asociados a un mismo momento angular. Esos estaban dados por o el número de esos estados iba a estar dado por esta cantidad que era precisamente la degeneración, por E a la menos la energía asociada a este mismo número cuántico L entre KT. Y aquí era muy importante entonces distinguir que pues, lo que pudimos haber hecho era no tomar en cuenta directamente la degeneración, sino pues, contar directamente cada uno de estos estados, ¿no? Pero ya no serían función de L. Aquí tendrían pues otro subíndice que nos estaría diciendo cada uno de los microestados, ¿no? Entonces, recuerden, en el caso que habíamos visto cuando desarrollamos el ensamble canónico, lo que hicimos fue fijarnos en cuáles eran todos los estados que iba a tener un átomo de hidrógeno. ¿Sí? Así es como comenzamos esa discusión. Y entonces, en ese caso, lo que teníamos era, no habíamos puesto aquí en la energía, y entonces teníamos que el estado base era de menos 13.6 electronvolts, y en este estado tenía, o esta energía tenía asociado un solo estado cuántico, pero el siguiente estado tenía cuatro posibles, la siguiente energía tenía cuatro posibles estados, y la que seguía, que era menos 1.5 electronvolts, tenía asociado 8 estados, ¿no? Que ya no voy a escribir aquí. Entonces, si lo que queremos es utilizar esta fórmula para la función de partición, entonces lo que haríamos es pues poner aquí, ¿no? Bueno, este correspondería a G igual a 4, este sería G igual a 1, este que habíamos dicho de acá sería G igual a 8. Entonces cada una de estas energías las pondríamos aquí y podríamos sustituir acá a la degeneración. O alternativamente, lo que pudimos haber hecho es pues nombrar a cada uno de estos estados, ¿no? Entonces, este es el estado 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, etc. Entonces, aquí no habríamos tenido a la multiplicidad y esto no habría tenido un número cuántico asociado, sino solamente el número de los estados. Acá también. Esto se ve, está muy grueso, a ver, espérenme. Ahí. Ok. Y entonces, pues, empezaríamos a contar cada uno de los microestados con sus energías correspondientes, ¿sí? Esto es para que vean que es exactamente lo mismo, pero pues resulta más conveniente si conocemos la degeneración de cada uno de las energías, escribirlo de esta manera. Pero déjenme recalcar que sí es importante que noten la diferencia. Ok, entonces, es decir, no que noten la diferencia, sino que es equivalente a estas dos maneras de hacerlo, pero pues simplemente es más conveniente cuando conocemos la degeneración, pero en el fondo lo que estamos haciendo es contar el número, ¿no? Más bien aquí estamos contando todos los posibles microestados, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, solo que aquí lo estamos haciendo de una manera
más, más compacta. Muy bien, entonces esto fue para una molécula que tiene este grado de libertad que es una rotación, ¿no? Ahora vamos a volver al caso de una vibración. Entonces lo que estamos pensando es que esta molécula, además de poder rotar, pues está oscilando. ¿Sí? El centro de masa eh, no es constante. En general, ¿no? Si las dos moléculas tuvieran el mismo tamaño, perdón, si los dos átomos de la molécula tuvieran el mismo tamaño, a pesar de que estuvieran vibrando, el centro de masa sería siempre el mismo. Pero dado que en general son distintas, pues no. Entonces vamos a considerar estas oscilaciones. Y pues lo que vamos a hacer es resolver otra vez el caso de un oscilador armónico. Eh, en donde ahora, claro, habrían tenido que escribir toda la ecuación de Schrödinger con las coordenadas del centro de masa, pero bueno, eso es algo que se puede hacer, es directo y lo deben haber hecho en cuántica. Y entonces la energía de cada uno de los estados que vamos a tener, estos los vamos a denotar con la letra N, es H nu o H barra por omega por N más un medio, donde esta es la energía del estado base. Entonces la energía del estado base es H barra omega entre 2. ¿Sí? Y es lo que habíamos estado haciendo con el sólido de Einstein, ¿no? ¿Sí? En donde cada uno de estos pasos, la separación entre cada uno de los niveles es constante y está dada por H barra omega y hay un estado base que es H barra omega entre 2. Ok, entonces vamos a calcular la función de partición dada esta energía y también pues todas estas cantidades, ¿no? Hasta llegar a la capacidad calorífica a temperaturas altas y a temperaturas bajas. Aquí me faltó ponerlo, pero pues aquí vamos a tener dos opciones, ¿no? Vamos a tener en general a temperaturas altas o a temperaturas bajas. Muy bien. Ahora, a diferencia del caso rotacional, aquí no vamos a tener degeneración. ¿Sí? Cada vez que, pues que aumentamos un siguiente nivel energético, hay un solo estado asociado a esa nueva energía. ¿Sí? Entonces esa es una diferencia muy importante al caso rotacional. Muy bien. Entonces pues vamos a escribirlo. Vamos a tener la función de partición que va a ser igual entonces a la sumatoria pues de n igual a 0 a infinito de e a la h barra omega por n más un medio menos todo esto entre k de Boltzmann por la temperatura. ¿Sí? Aplicamos simplemente la definición. Y esto, vean que hay un término que no depende de n, ¿no? Que es el que involucra al estado base.
Entonces vamos a sacar ese de una vez. Entonces eso es e a la menos h omega entre 2. Y ahora sí, por la sumatoria, desde n igual a 0 hasta infinito. Y esto vamos a escribirlo de esta manera para que sea más claro cómo vamos a encontrar la solución. Es esto elevado a la n. Y lo hacemos de esa manera porque pues esto pone de relieve que tenemos una serie geométrica. ¿Sí? Entonces esta sumatoria en la que en los casos anteriores tuvimos de antemano que haber supuesto que estábamos en un régimen de alta o baja temperatura para encontrar distintas aproximaciones para la función de partición. Aquí en este punto no va a ser necesario porque podemos calcular esta suma de manera exacta. Porque recuerden que si tenemos pues alguna constante y tenemos esta serie geométrica, hasta infinito, esta suma va a ser igual a, pues, a esta constante entre 1 menos r. En donde, pues ahora r, pues es todo esto, ¿no? Entonces la función de partición es e a la menos h omega entre 2 dividida entre 1 menos r, ¿no? Entonces nos queda otra vez e a la menos h omega entre 2. Y de la misma manera en que definimos una temperatura para el caso traslacional, para el caso rotacional, vamos a definir acá otra temperatura con B chica que quiere decir vibracional, como H barra omega entre KB. Perdón, aquí me faltó, sí, aquí esto era entre KT. El entre 2 estaba nada más acá. Y aquí también, por supuesto, me faltó 2KT. ¿Sí? Porque estaban aquí multiplicado por este KB, nada más me había faltado, pero ahí está. Y entonces esto es 2KB por T. Ok, entonces, sí, definimos esta temperatura, de modo que aquí vamos a tener E a la menos teta entre T, entre 2T, perdón, entre, y esto es Z, es igual a esto, entre 1 menos E a la menos teta entre T. Y ahora sí, vamos a ver lo que pasa a temperaturas altas y bajas. Entonces, para temperaturas altas, vamos a tener que, pues T es mucho mayor que esta temperatura característica de vibración. Y en ese caso, que pues de hecho por eso lo definimos de esta manera, ¿no? Porque pues nos da una cantidad con la cual comparar directamente.
Por lo tanto, el exponente pues va a ser muy pequeño, ¿no? Y en ese caso, si tenemos e a la menos x, cuando x es pequeño, esto podemos aproximarlo por 1 menos x. Entonces, pues vamos a hacer esto acá. Entonces, z, la función de partición, va a ser aproximadamente 1 menos teta entre 2t, dividido entre 1 menos teta entre t. Se van estos unos, este signo cambia. Y con lo que terminamos es que esto es, vamos a tener 1 menos teta entre 2t entre teta entre t. Entonces esto queda t entre teta menos un medio. Y como estamos pensando que son temperaturas altas y T es mucho mayor que teta, esto es pues aproximadamente T entre teta, que es K de Boltzmann por la temperatura entre H barra omega. Y esto es entonces la función de partición para temperaturas altas. Y pues ahora vamos al paso número 2 que planteamos al principio, que es calcular la energía libre, que es menos K de Boltzmann por la temperatura por el logaritmo natural de la función de partición. Esto es el resultado que encontramos haciendo el desarrollo del ensamble de Gibbs. Y pues vamos a sustituir. Entonces la energía libre va a ser menos Kb por la temperatura por el logaritmo natural de K de Boltzmann por la temperatura entre H omega. Aquí pues ya no hay más aproximaciones que hacer. Y lo que sigue entonces es el paso 3. Entonces, este fue el paso 1, este es el paso 2, y el paso 3 es calcular la entropía. Y la entropía, recuerden, es menos la parcial de la energía libre con respecto a la temperatura. Y pues sacada de acá, ¿no? Y esto va a ser la constante de Boltzmann, que multiplica a este por la derivada de este. Por la derivada de esto, que es simplemente esto, más esto por la derivada de t, ¿no? Y eso es pues simplemente el logaritmo. Y de aquí se va todo y nos queda un 1, ¿no? Y entonces, pues podemos calcular la capacidad calorífica en este régimen de temperatura alta, simplemente tomando la derivada, ¿no? Porque la capacidad calorífica a volumen constante es, entonces este va a ser el paso 4, es la temperatura por la parcial de la entropía con respecto a la temperatura. Y esto pues va a ser la derivada de este término, que va a ser 0,
Y aquí la derivada nos va a dar otra vez, bueno, tenemos la K de Boltzmann de acá, que multiplica a 1 otra vez entre K de Boltzmann, es decir, por la temperatura, por H barra omega, por la derivada de esto con respecto a T, que es KB entre H omega, y se va todo, y nos queda, perdón, aquí me faltaba la temperatura. Me faltaba aquí la temperatura, y pero está bien, ¿no? Porque esta temperatura se va con esta, y entonces nos queda que la contribución a el calor específico de la vibración de moléculas a temperaturas altas es KB. ¿Sí? Que es de hecho la misma contribución que habíamos encontrado para las rotaciones también a altas temperaturas. Y ahora vamos a ver qué pasa a temperaturas pues no necesariamente altas, porque tampoco vamos a hacer aquí una aproximación. Entonces vamos a poner no altas. Por esto lo que queremos decir es que vamos a usar la forma completa de la función de partición. Entonces, teníamos, déjenme encontrar la función de partición original. Teníamos que la función de partición era igual a E a la menos H omega entre 2kT dividido entre 1 menos E a la H omega entre KT. Ok. Entonces vamos a encontrar la energía libre sin hacer aproximaciones. Y esto va a ser menos KT por el logaritmo natural de Z. Si tienen problemas para recordar cuál es la definición de la energía libre en términos de la función de partición, pues recuerden que como es una energía, tiene que tener unidades de energía. Y pues la termodinámica nos da naturalmente esta escala de energía, KT. Entonces tiene que ser proporcional a una energía y esa energía es KT. Ok. Y entonces pues vamos a aplicar aquí el logaritmo. Este va a ser entonces menos KBT por el logaritmo de aquí del numerador, y eso va a ser entonces menos H barra omega entre 2 KBT menos el logaritmo natural de 1 menos E a la H omega entre KT. Sí, y hasta el momento no hemos tenido que hacer ninguna aproximación, y entonces si pues aquí multiplicamos, nos queda H barra omega entre 2 más KBT por el logaritmo natural de 1 menos C a la H barra omega entre KBT. ¿Sí? Y esta es entonces la energía libre sin aproximaciones. Y ahora entonces seguimos con pues, la lista de pasos. Ahora vamos a encontrar a la entropía. Y la entropía es menos la parcial de la energía libre con respecto a la temperatura. Entonces lo único que tenemos que hacer es tomar esta derivada. Esto
Pues es pura talacha, pero pues vamos a hacerlo. Entonces nos va a quedar menos, este término no va a contar, que es consistente, ¿no? Porque pues podemos agregar siempre constantes a la energía, o cambiar el marco de referencia de la energía y el resultado no debe importar. Entonces es normal que que era el estado base, no cuente para el cálculo de la entropía. Muy bien, entonces esto es menos KB menos KB. Y ahora sí por la derivada de la temperatura por el logaritmo de este término de acá, que por cierto aquí se me fue un signo menos, ¿no? El mismo signo menos, de hecho, que me venía faltando desde acá. Ok. Entonces, esto por la derivada con respecto a la temperatura de la temperatura por el logaritmo natural de 1 menos e a la menos h omega entre kt. Y entonces esto es este por la derivada de esto, y la derivada de esto es 1 entre el argumento por pues la derivada del argumento, que es menos e a la menos h omega entre kbt por la derivada de esto, que es menos h omega entre kb por la derivada de 1 entre t, que es menos 1 entre t cuadrada. Entonces se fue este por la derivada de este, más este por la derivada de este. Y eso es nada más el logaritmo natural de 1 menos c a la menos h omega entre kbt. Y aquí entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro signos menos, entonces aquí nos va a quedar un signo más. Y otra cosa que vamos a hacer es que aquí ahora sí tenemos e a la menos, bueno, tenemos la misma potencia acá y acá, cosa que no teníamos acá, o sea, esto no pudimos simplificarlo más porque teníamos aquí este factor de 2. Pero aquí sí lo vamos a poder hacer. Y entonces, esto nos va a quedar, vamos a hacer el primer término, ¿no? Entonces habíamos dicho que teníamos un número par de signos menos, entonces esos se cancelaban. Aquí nos va a quedar, entonces hay un t cuadrada y aquí hay un t, entonces vamos a tener kbt, si es este kb y esta t que quedó, y acá en el numerador queda h nu, y entonces aquí vamos a multiplicar,
arriba y abajo por E a la H omega KBT, entre KBT. Entonces ese se cancela con este de aquí, queda un 1. Al multiplicarlo acá abajo queda E a la H omega entre KBT menos 1. Y ese fue el primer término, más logaritmo natural de 1 menos E a la menos H omega entre KBT. Y esta es la entropía que pues tiene que tener unidades de la constante de Boltzmann, ¿no? Y está bien, pues porque H barra omega tiene unidades de energía y KT también tiene unidades de energía, entonces aquí se cancelan las energías y esto es un logaritmo, entonces las unidades de la entropía están bien. Ok, y ahora vamos a calcular, vamos a hacer el último paso, vamos a calcular la capacidad calorífica. Y esto, recuerden, es la temperatura por la parcial de la entropía con respecto a la temperatura a volumen constante. Y pues vamos a hacerlo. Entonces, esto es T por la parcial con respecto a la temperatura de H barra omega entre T. Aquí lo que hice fue, este K se va con este K y luego nada más voy a poner acá la K de este lado. ¿Sí? Por 1 entre E a la H barra omega entre KT menos 1 menos K de Boltzmann por el logaritmo natural de 1 menos E a la menos H omega entre KT. ¿Sí? Nada más sustituí. Ok, y entonces esto es igual a la temperatura que multiplica a H omega. Sacamos eso como constante. Y ahora vamos a hacer 1 entre T por la derivada de esto. Y esta derivada es el denominador al cuadrado por el denominador por la derivada del numerador por menos el numerador, que es 1 por la derivada del denominador. Y esta derivada es E a la H omega entre KT por H omega entre K por menos 1 entre T cuadrada. Más 1 entre E a la H omega entre KT menos 1. No, ahora es este por la derivada de 1 entre T, que es menos 1 entre T cuadrada. Cerramos este paréntesis, que es el que multiplicaba a este término. Más, pero bueno, en realidad es este signo menos, entonces es menos la derivada de este término. Y la derivada de ese término, bueno, aquí tenemos este KB por 1 entre 1 menos C a la menos H omega entre KT por la derivada de este término, que es menos E a la menos H omega entre KT por menos H omega entre K por menos 1 entre T cuadrada.
Y esto se ve muy feo, pero vean que este término, todo este término, vean, tenemos 1, 2, 3, 4. Esto va a terminar teniendo un signo más. Y este término de aquí, si volvemos a multiplicar arriba y abajo por e a la h nu, nos termina dando este término. Y aquí tenemos un h nu que entra en este término, que es este término de acá. Todo esto para convencerlos que este término se va a cancelar con este término de aquí. Entonces, pues se puede ver directamente. Si quieren hacerlo con más calma, adelante, pero pues espero haberlos convencido, ¿no? Aquí está el t cuadrado, aquí está el h nu, esta combinación de términos es este, y lo único que había que tener cuidado son los signos menos, y ya vimos que aquí estos van a ser positivos y este es negativo por este término de acá. Entonces, la capacidad calorífica nos queda igual a únicamente este término de acá, en el que primero veamos los signos menos, entonces es positivo, y que la capacidad calorífica va a ser igual a h barra cuadrada, omega cuadrada, entre kb por t cuadrada, porque aquí aunque tenemos t cúbica, se va con una de estas temperaturas de acá, multiplicada por e a la h omega entre kt, entre e a la h omega entre kt menos 1 cuadrada. ¿Sí? Esta ya es la expresión final de la capacidad calorífica. Y podemos graficar esta función si dividimos entre kb, lo cual está bien porque otra vez aquí nos queda un kb cuadrada, ¿no? Y entonces ahora sí podemos graficar esto de manera adimensional y vemos la contribución de estas vibraciones a la capacidad calorífica. Y entonces, por eso calculamos al principio cuál iba a ser el límite para temperaturas altas. Aquí vean que estamos graficando, aquí este eje es, no sé si se alcanza a ver bien, entre la temperatura característica de las vibraciones. Entonces, para estas temperaturas altas, aquí tiende a 1, ¿no? Porque esto es la capacidad calorífica entre kb. Entonces, eso quiere decir que la capacidad calorífica tiende a kb para temperaturas altas. Y este es el comportamiento de las vibraciones moleculares. Y esto no estaría completo si no diéramos algunos órdenes de magnitud de cuánto vale esta temperatura vibracional. Por ejemplo, para algunas de las moléculas para las cuales dimos los valores de la temperatura característica rotacional, eran ácido clorhídrico y la molécula de hidrógeno. Y para el caso vibracional, estas temperaturas son también en grado Kelvin, son 4300 y 6330. Que noten que estas temperaturas son muchísimo más altas que las temperaturas características translacionales. Entonces quiere decir que pues aproximadamente este valor de 1 acá está por estos grados altísimos de vibración
de las moléculas. Entonces, conforme estamos reduciendo la temperatura, estos estados excitados van a irse congelando. Pero en el caso vibracional se van a congelar mucho más rápido para una molécula diatómica se van a congelar primero los estados vibracionales. Entonces aquí quizás ya estamos en el estado base vibracional, quizás como por acá, o lo más probable es eso, pero esto sigue siendo una temperatura relativamente alta, dado las temperaturas que encontramos para el caso rotacional, ¿no? Para el grado de libertad rotacional. Esto lo que quiere decir es que conforme la temperatura baja, los estados vibracionales excitados se congelan y luego empiezan a congelarse los estados rotacionales excitados. ¿Sí? Teníamos la otra curva, bueno, se las iba a dibujar aquí mismo, pero creo que nada más lo voy a hacer más confuso. Pero ese es el valor de poder hacer estas gráficas en términos de la temperatura dividida entre pues, una temperatura característica del sistema. ¿Sí? Y conocer pues, cuáles son esas temperaturas dada la misma molécula para la cual estamos comparando el comportamiento de la capacidad calorífica de los estados rotacionales. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es tanto para el caso de las oscilaciones, ¿sí? El de las vibraciones, como el de las rotaciones, vamos a calcular la energía promedio en cada uno de los casos. Entonces vamos a regresar al caso rotacional, en el que teníamos que para temperaturas bajas, esto es un resultado que encontramos la clase pasada, teníamos que el logaritmo natural de la función de partición era aproximadamente 3e a la menos h cuadrada entre i kbt. ¿Sí? Entonces esto es para rotaciones. No era la rotación de una molécula diatómica. Y este era el resultado de bajas temperaturas. Y lo escribimos de una vez de esta manera porque también recuerden, y este era pues, un resultado que obtuvimos del análisis del ensamble de Gibbs, la energía promedio se puede obtener como KB por la temperatura, por la parcial con respecto a la temperatura del logaritmo natural de la función de partición. ¿Sí? También recuerden, es un resultado que obtuvimos hace 2 clases, me parece. Entonces, pues vamos a calcularlo, ¿no? Vamos a calcular la derivada primero, vamos a calcular la derivada con respecto a la temperatura del logaritmo natural de z. Y esto entonces pues va a ser igual a 3 veces e a la menos h cuadrada entre i kbt, que multiplica a h cuadrada entre menos h cuadrada entre i k de Boltzmann por menos 1 entre t cuadrada.
es esa derivada. Y por lo tanto, la energía promedio se va este KB con este T, aquí tenemos dos signos menos, y esto es entonces nada más 3H barra cuadrada entre I por K de Boltzmann. Perdón, no, la K se va con esta K de acá, ¿verdad? Entonces es nada más estos términos por E a la menos H cuadrada entre I K de Boltzmann por la temperatura. Y esto, recuerden, era a bajas temperaturas, entonces aquí vemos que a temperaturas bajas la energía decrece exponencialmente con, perdón, la energía promedio decrece exponencialmente con la temperatura. Ok, y ahora, ¿qué pasa a temperaturas altas? Pues a temperaturas altas habíamos encontrado que la función de partición era igual a 2 veces el momento de inercia por K de Boltzmann por la temperatura entre H barra cuadrada. Y por lo tanto, recuerden que lo que estamos buscando para calcular el promedio de la energía es la derivada del logaritmo natural. ¿Sí? La derivada con respecto a t del logaritmo natural de z. Entonces, vamos a escribirlo. Esto es pues la derivada con respecto a t del logaritmo natural de 2 y K de Boltzmann por la temperatura entre H barra cuadrada. Y esto es igual a, bueno, esto ya lo hemos hecho muchas veces, pero va de nuevo. Y esto es simplemente 1 entre T. De modo que la energía promedio que habíamos encontrado que es kBt cuadrada por esta derivada. Entonces esto por 1 entre t. Entonces esta energía promedio es kB por t. ¿Sí? Entonces esta es la energía promedio que van a tener moléculas que puedan rotar estando en contacto con un reservorio de temperatura T. Y aquí voy a hacer una observación que vamos a utilizar un poquito más adelante, que tiene que ver por qué es exactamente KB por T. Y en este caso tiene que ver con que, bueno, primero que nada, este es un resultado a altas temperaturas y tiene que ver con que si tenemos una molécula diatómica, esta molécula puede en principio rotar en dos planos perpendiculares, cualesquiera. Va a poder rotar si tenemos XY, ¿no? Y tenemos a la XYZ, y tenemos la molécula en esta dirección. Esta molécula va a poder rotar si rotamos este eje en esta dirección o si rotamos este eje en esta dirección. ¿Sí? Y a continuación vamos a ver un poquito más detalle por qué esto es relevante, que esta molécula pueda rotar en estas dos direcciones perpendiculares. Pero eso tiene como consecuencia que la energía, de hecho, va a ser como un medio de kBt más
un medio de kBt. Bueno, ahorita vamos a ver exactamente por qué. Cada uno de un medio de kBt corresponde a uno de los grados de libertad de la rotación de la molécula. Pero por el momento quedémonos únicamente con este resultado. Y ahora vamos a ver el caso de las vibraciones moleculares. Para las vibraciones, entonces, vamos a escribirlo. Para este caso habíamos encontrado que la función de partición sin hacer ninguna aproximación era igual a menos h barra omega entre 2kt dividido entre 1 menos e a la h barra omega entre kt. Entonces esto era sin aproximaciones. Bueno, pues entonces vamos a calcular lo que necesitamos para la energía promedio, que es la parcial con respecto a la temperatura del logaritmo natural de la función de partición. Entonces, a ver, de aquí el logaritmo natural de z va a ser igual a menos h omega entre 2kt menos el logaritmo natural de 1 menos c a la h omega entre kt. Y entonces ahora esta derivada simplemente, bueno, de aquí va a salir un menos 1 entre t cuadrada. Entonces esto va a ser, la derivada de este término va a ser h omega entre 2kt cuadrada, donde ya nos llevamos el signo. Y aquí es 1 entre 1 menos e a la h barra omega entre kt por 1 menos e a la... por la derivada, ¿no? Y la derivada es nada más menos e a la h omega entre kt por h omega entre k por menos 1 entre t cuadrada. Y por lo tanto, la energía promedio, que es kBt cuadrada por la parcial con respecto a t del logaritmo natural de z. Esto entonces es igual a h barra omega entre 2, que es la energía del estado base. Y luego, aquí me faltó un signo menos por aquí. A ver, déjenme ver. Sí, me faltó un signo menos, pero porque desde acá, perdónenme, desde acá lo escribí mal. Este es también un signo menos. Sí, esto lo acabamos de hacer. Entonces este signo menos estaba bien, faltaba este signo menos de acá. Y esta la consecuencia es, por supuesto, estos son menos. Y faltaba un signo menos aquí. ¿Sí? Una disculpa. Pero sí faltaba ese signo menos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 signo menos. Entonces aquí da un signo más. Y nos queda h omega. Y este k por t cuadrada se va con este k por t cuadrada. Entonces acá también queda simplemente h omega. Y aquí nos queda este término de aquí, que, perdón, faltaba aquí, es el mismo signo menos que se me había olvidado, está acá. Y ahora otra vez multiplicamos aquí arriba y abajo por e a la h omega entre kt. Entonces aquí nos queda un 1. Entonces esto es por 1 entre, y en el denominador queda e a la h omega entre kt, que al multiplicarse con este término da un 1.
¿sí? Entonces, vamos a escribirlo así. ¿Sí? Y esa es la energía promedio sin haber hecho ninguna aproximación. Ahorita vamos a hacerlo con la aproximación a altas temperaturas, pero aquí lo importante es que si ustedes grafican la energía promedio dividida entre H barra omega, y aquí este es un medio. Bueno, ahora vamos a hacerlo. Este es un medio y luego pues 0 está aquí abajo. ¿Ok? Entonces si grafican esto contra KT entre H barra omega, esto les va a dar aquí un decaimiento exponencial que para valores de KT entre H omega bastante más grandes que 1, tiene una transición a ya un régimen lineal. Aquí parece que sube un poquito, pero nada más es porque no lo dibujé muy bien, ¿no? Pero esto es lineal y luego tiene aquí un decaimiento exponencial hacia la energía del estado base, que es lo que esperamos, ¿no? Y ahora vamos a hacer el régimen para el caso de las vibraciones a altas temperaturas. Y este es muy fácil porque para altas temperaturas acabamos de encontrar que la función de partición era aproximadamente KB entre T por H omega. Y entonces la energía promedio es KBT cuadrada por la parcial con respecto a T del logaritmo natural de KBT entre H barra omega. Y esta derivada acabamos de encontrar que es justo 1 entre T, ¿no? Todo esto es 1 entre la temperatura y por lo tanto esto es KB por T, ¿no? Que es justo este comportamiento lineal a altas temperaturas que tenemos acá, que va a crecer linealmente con la temperatura. Muy bien, y entonces esta fue la aplicación de la forma que encontramos para la energía promedio, si conocemos la función de partición. Bueno, y hasta el momento lo que hicimos fue preguntar qué pasaba si teníamos por un lado vibraciones y por otro lado rotaciones de la misma molécula diatómica, ¿no? Pero ¿qué pasa si permitimos que existan vibraciones y rotaciones al mismo tiempo? ¿Qué le ocurre a la función de partición y qué le pasa a las energías libres y a las capacidades caloríficas? Entonces, para esto vamos a reconocer que pues, la energía está realmente compuesta de dos componentes, uno de los cuales es H omega por N más un medio, que corresponde a la parte vibracional, más pues la parte rotacional que teníamos como H barra cuadrada por L más 1 entre 2 veces I. Y por lo tanto que la función de partición pues va a depender de estos dos números, ¿no? De N y de L. Es decir, aquí cada uno de estos estados realmente depende de N y de L.
¿sí? Entonces aquí lo que vamos a tener es la sumatoria desde n igual a 0 a infinito por la sumatoria desde L igual a 0 hasta infinito de, aquí sí teníamos la multiplicidad dada por las rotaciones, por E a la menos la energía total, que es esta combinación. Entonces vamos a escribirlo. Y todo esto entre KT. Y dado que esta es pues una exponencial, pues podemos separar esto en las dos componentes, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerlo. Esto es esto entre KT por E a la h cuadrada L por L más 1 entre 2 y KT. Menos, perdón, ¿no? Y entonces podemos aquí factorizar y entonces vamos a tener una parte que pues solo depende de las n's. Y la otra parte que solo depende de las l's. Y esto pues no es otra cosa que la misma función de partición de las vibraciones multiplicada por la función de partición de las rotaciones. Por lo tanto, en general, si las interacciones son independientes, como en el caso de las rotaciones y de las vibraciones, pues podemos concluir que podemos factorizar a las funciones de partición. ¿Sí? Esa es la conclusión más importante. Lo vamos a factorizar de esta manera. Y ahora podemos preguntar qué le pasa a las energías libres. Y recuerden que pues, la energía libre es igual a menos kBt por el logaritmo natural de z, donde z es la función de partición total. Y esto entonces vamos a sustituir acá. Es menos kb por la temperatura por el logaritmo natural de z de las vibraciones por la función de partición de las rotaciones. Y esto es menos kbt por el logaritmo natural de la función de partición de las vibraciones menos kb por t por el logaritmo natural de la función de partición de las rotaciones. Y esto es la energía libre de las vibraciones más la energía libre de las rotaciones. Entonces, las funciones de partición se factorizan y las energías libres se suman. ¿Sí? Entonces, esto es muy útil porque esto va a aplicar no solo para distintos tipos de excitaciones, como pueden ser o vibracionales o rotacionales, sino también para distintas moléculas. Es decir, si tenemos la función de partición de una molécula y luego tenemos la función de partición de otra molécula, o bueno, más específicamente,
Si tenemos la energía de un sistema de dos partículas, aquí tendríamos lo mismo, solo que esta sería la energía de la primera partícula y esta sería la energía de la segunda partícula y repetiríamos todo exactamente igual. Y entonces aquí nos quedaría la multiplicación de las funciones de partición de cada una de las partículas, en donde aquí es importante decir que eso es válido si las partículas son distinguibles. ¿Sí? Más adelante vamos a ver esto exactamente qué quiere decir. Y entonces también pues la energía libre de una colección de partículas también va a ser la suma de la colección libre de cada una de esas partículas. Y finalmente, dado que la capacidad calorífica es igual a la temperatura por la segunda parcial de la energía libre con respecto a la temperatura, entonces pues esta segunda derivada aplica aquí linealmente en todos los términos y entonces también las capacidades caloríficas se suman. Entonces la capacidad calorífica del total va a ser la capacidad calorífica de las vibraciones más la capacidad calorífica por las rotaciones. Y lo mismo pasaría aquí si tuviéramos traslaciones, que es lo que vamos a hacer regresando de vacaciones. ¿Qué pasa si también permitimos que exista ese grado de libertad de que las partículas simplemente se muevan? Entonces aquí tendríamos pues esa multiplicación de z de vibración por z de rotación por z de traslación. Y aquí tendríamos la suma, ¿no? La energía libre de vibración más la energía libre de rotación más la energía libre de traslación. Y este es un resultado muy, muy importante y entonces aquí mismo vamos a poner, esto es una consecuencia de la factorización de la función de partición. En otras palabras, la función de partición se factoriza cuando tiene componentes ya sea de la misma partícula, pero que es de contribuciones independientes de distintos grados de libertad, o cuando se trata de distintas partículas. La función de partición se va a poder factorizar y por lo tanto las energías libres se suman y por lo tanto las capacidades caloríficas también se suman. Bueno, y a continuación vamos a mostrar el teorema de equipartición. De energía. Muy bien. Para esta demostración vamos primero a mostrar muy rápidamente que de la misma manera en la que la energía promedio era igual a K por la temperatura cuadrada por la derivada del logaritmo natural de la función de partición con respecto a la temperatura a volumen constante. Esto también puede escribirse como menos 1 entre la función de partición por la parcial de la función de partición con respecto a beta, donde beta es igual a 1 entre kt. En muchos libros van a encontrar esta notación, se deshacen de la temperatura y simplemente trabajan con esta variable
que tiene unidades de 1 entre energía, que es 1 entre kT. Y para muchos cálculos es muy conveniente, pues para empezar vean que es más fácil esta expresión que esta expresión. Y pues vamos muy rápido a mostrar que son equivalentes. Pues recuerden que escrito como función de beta, la función de partición es e a la menos, perdón, la suma es la suma sobre todos los estados I de E a la menos la energía del estado I por beta. Sí, entonces aquí ya vean que pues no aparece KT. Ok, y por lo tanto, o más bien esto implica que la parcial de z con respecto a beta es igual a la sumatoria de cada una de ellas, ¿no? De cada una de las derivadas de este término, y cada una de estas saca un EI. Entonces, esto es la sumatoria de la energía del estado I por E con un signo menos, ¿no? Que sale de aquí, a la menos la energía por beta, perdón. Muy bien, y por lo tanto, vean, aquí tenemos un signo menos y un 1 entre z. Entonces, si aquí ponemos un signo menos y multiplicamos por 1 entre z, pues este signo se va. La z, recuerden, es una constante, entonces podemos meterla. Y vamos a agruparla acá. Y esta es la definición de la probabilidad en el ensamble canónico. Y esto es la energía promedio. O si quieren escribirla así también está bien, ¿no? Ok, entonces ya sabemos que esta expresión de para la energía promedio está bien y es más sencilla. Muy bien. Bueno, entonces vamos a probar el teorema de equipartición de energía, que van a ver que es tremendamente útil e importante. Entonces vamos a suponer que tenemos una energía como función de alguna variable, Q, que es cuadrática. Entonces tenemos una constante y luego acá un cuadrado. Y que pues esta variable nos está dando cada uno de los microestados. En el caso de las vibraciones moleculares teníamos EdN, que era H barra omega por n más un medio, ¿no? Es un ejemplo de esta relación, pero ahora estamos suponiendo que es tal que la variable que nos está dando la energía aumenta la energía, perdón, aumenta cuadráticamente como función de la variable que nos da el número de microestados, ¿no? La variable que nos señala el microestado en el que estamos, más bien. Ok, entonces, este es pues un caso particular, ¿no? Pero va a ser muy importante porque, por ejemplo, cuando hablemos de energía cinética, aquí vamos a meter la velocidad, ¿no? Y este va a ser un medio. Entonces, este va a ser útil, por ejemplo, cuando hablemos de energía cinética. Ok, entonces, para este caso particular, la energía de partición va a ser igual a la sumatoria
desde q igual a 0 hasta infinito, de e a la menos, y ahora otra vez vamos a usar beta en lugar de 1 entre kt, nada más porque es más conveniente, por e que es función de esta variable q. Y pues sustituimos, ¿no? Y ahora vamos a hacer, a ver aquí, para que no lo olviden, donde beta es igual a 1 entre kt. Ok, y ahora vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el tratamiento de alta temperatura para las rotaciones moleculares. ¿Se acuerdan que convertimos esta sumatoria en una integral? Y aquí notábamos que pues Q va aumentando de 1 en 1, entonces podemos escribir a Z como 1 entre delta Q por la sumatoria de Q igual a 0 infinito de este factor por delta Q. ¿Sí? Esto es en general y en particular pues porque Q va de 1 en 1. Y ahora vamos a llamar a f de Q a esta función que tenemos aquí. Y lo que vamos a preguntar es bajo qué condiciones es válido transformar esta sumatoria en una integral. Entonces, a ver, déjenme dibujarlo. Vean que esta sumatoria, o esta función más bien, es una función gaussiana, como función de q. ¿Sí? Y está centrada en 0. Entonces aquí vamos a tener pues, una gaussiana. Y entonces lo que queremos es, conforme aquí aumentamos q's, este sería q igual a 1, 2, 3. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es pues sumar cuando q vale a 0, luego cuando q vale 1, vamos a ir teniendo las sumatorias de todos estos pedacitos. Luego cuando q vale 1, cuando q vale 3, etcétera, ¿no? Entonces sí, queremos ver en qué circunstancia es válido aproximar a estas sumatorias porque fue esta altura multiplicada por delta Q que siempre es 1, ¿no? Entonces, en realidad, aquí lo que estamos haciendo es pues, sumar cada una de estas contribuciones de esta sumatoria. Y entonces, para responder en qué caso es válido pasar esto a una integral, vamos a ver cuándo claramente no es válido hacerlo. Entonces, para eso vamos a suponer que tenemos otra vez nuestra distribución normal. Híjole, me quedó francamente fea, esperen. Ok, tenemos la gaussiana ligeramente más bonita. Y ahora, imaginen que esta es tal que hasta acá está el primer valor y luego por acá está el segundo valor, ¿no? Como si hiciéramos aquí un close-up en el eje y cambiando la varianza de la
de nuestra función. Esta es nuestra función f de q. Y este es, ¿no?, menos 1. Sí, entonces, bueno, para mostrarles aquí, aquí no lo hice con toda precisión. Déjenme rehacer esta curva, nada más para hacerlo bien, ¿no? A ver, tenemos a nuestra gaussiana. Ok, entonces, sí, porque es que lo único que me molestaba es que empezábamos en 1, ¿no? Y en realidad la suma empieza en 0. Entonces, lo que estamos diciendo es el valor que tiene en 0, si aquí está el 1, ¿no? El valor que está en 0 hasta el valor acá que tiene en 1. Okay. Entonces es toda esta suma, toda esta área más bien, y luego el valor que tiene en 1 y lo sumamos acá, aquí en 2, y luego el valor que tiene en 2 acá. Ok, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo esta suma. Ok, esta es Q y esta es F de Q. Ok, entonces ahora sí vamos a este caso, ¿no? En el que este paso es muchísimo más grande que la desviación estándar, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a dar la referencia, porque si hacemos lo mismo que teníamos acá, entonces este valor pues ya se comió o es mucho más grande que el área bajo la curva, ¿no? Y luego, si tenemos aquí este otro punto, pues también ya es muy, muy impreciso, etc. ¿Sí? Entonces, esto es para que vean que lo que nos va a importar es la desviación estándar de la gaussiana que estamos sumando, que ahorita la vamos a deducir a partir de los parámetros que tenemos aquí, comparado con delta Q, que es 1. Entonces recuerden que una distribución gaussiana centrada en mu y con varianza sigma cuadrada es proporcional a e a la menos x menos mu entre 2 sigma cuadrada, ¿no? Perdón, esto al cuadrado, entre 2 sigma cuadrado y aquí el valor de la normalización. Esto entonces porque vamos a comparar, ¿no?, del valor que tenemos aquí de la función, cuánto vale la varianza dado estos parámetros que tenemos. Y por lo tanto, 1 entre 2 sigma cuadrada tiene que ser igual a beta por c. ¿Sí? Si comparamos estas dos expresiones de acá y cambiamos a q por x y las centramos en 0, por supuesto. Ok, entonces la aproximación para volver esa sumatoria en una integral es válida si la desviación estándar, que es igual a raíz de, y aquí vamos a sustituir a kt por beta, entre 2c, y aquí nada más lo que hice fue despejar cuánto vale sigma como función de beta y c, si esto es pues mucho mayor que 1, ¿sí? Ahí es cuando es válida aproximar la sumatoria por la integral, ¿no? Que estamos diciendo cuando la desviación estándar de la gaussiana sea mucho más grande que 1. Ahí es válida.
Ok. Y entonces esto a su vez impone una condición sobre la temperatura. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que esta aproximación es válida para temperaturas altas. Entonces, sí, convertir a la sumatoria en una integral es válido para temperaturas altas. Pero recuerden que pues siempre ya comparamos temperaturas con las temperaturas típicas del sistema, como hicimos en el caso de las vibraciones y de las rotaciones. O comparar, cuando hablamos de temperaturas altas, queremos decir que KT es alto comparado con esta energía característica del sistema que es C. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo es que la aproximación va a ser válida siempre que la temperatura, sí, o KT, más bien, perdón, que KT sea mucho mayor que 2C, ¿no? O que C en general, donde esta constante C, recuerden, venía aquí de esta forma. Y esto en general pues, nos está dando la separación entre los estados, ¿sí? Es lo que nos está dando C. Bueno, entonces cuando esta condición se cumple, entonces vamos a escribir a la función de partición como una integral. Que mejor vamos a hacerlo aquí abajo. Ok, entonces la función de partición es igual a la sumatoria sobre Q de E a la menos gamma por Q cuadrado. Y entonces esto lo habíamos escrito como 1 entre delta Q por la sumatoria sobre Q de E a la menos gamma Q cuadrado por delta Q. Y entonces esto, cuando Q es muy pequeño, vamos a tener aquí 1 entre dq por la integral de 0 a infinito de e a la menos gamma perdón, gamma no, e a la menos beta c q cuadrado por dq. Ok, y entonces vamos a hacer un cambio de variable en el que x va a ser igual a raíz de beta por c por q. De modo que x cuadrada es justo lo que tenemos acá. Esto sería bc q cuadrada. Y también tenemos que dq es igual a dx entre beta por c. Sí, entonces z es 1 entre dq por la integral de 0 a infinito de, perdón, aquí es raíz cuadrada,
de 1 entre raíz de BC por dx, aquí nada más sustituimos dq, por e a la menos x cuadrada por dx. Y esta es una integral que hicimos al principio. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo las propiedades de la función normal? Resolvimos esta integral en coordenadas esféricas. Y esto es, esta integral es raíz de pi. Nada más un factor numérico. Entonces z es igual a 1 entre, déjenme escribirlo otra vez como dq, el delta, por la raíz de pi entre beta c y esta es nuestra función de partición. Que de hecho vamos a escribir por conveniencia como una C mayúscula por beta a la menos 1. Entonces nada más metimos todas estas constantes. Perdón, a la menos 1/2, ¿no? Sí. Entonces todas estas constantes las metimos acá en C, porque luego vamos a ver que se va a cancelar. Ok. Muy bien. Y entonces, pues, ¿qué sigue? Vamos a calcular la energía promedio. Entonces, recuerden que acabamos de probar que la energía promedio es 1 entre la función de partición por la parcial de la función de partición con respecto a beta. Por eso, ahora convenientemente tenemos aquí a pues, z como función de beta. Entonces simplemente vamos a sustituir. Y aquí tenemos entonces 1 entre esta constante c por beta a la menos 1/2 por la derivada de beta a la menos 1/2 con respecto a beta. Y eso es menos 1/2 por aquí c, que les prometí que se iba a cancelar con esta, por beta a la menos menos 1/2 menos 1, ¿no? Que es menos 3/2. Y esto, por lo tanto, es 1/2, se van las Cs, de beta a la menos 1. Y esto es 1/2 de 1 entre kt a la menos 1, que es pues 1/2 de kt. Y este es el teorema de equipartición. Porque recuerden de dónde salimos, dónde empezamos, fue únicamente suponiendo que vamos a tener energías que vayan como una variable al cuadrado, ¿no? Como el índice o la coordenada que nos está diciendo cuál es el microestado correspondiente. Siempre que ese valor vaya al cuadrado, entonces la energía promedio va a ser 1/2 de kt cuadrada, porque vean que en ningún lado aparece c. Eso es la parte más importante. No aparece esta constante, que es la que nos está dando pues, las divisiones de la energía, ¿no? Sin embargo, siempre que tengamos esta estructura, la energía promedio va a ir como 1/2 de kt. ¿Sí? Y eso es lo que dice el teorema de
de equipartición. Entonces, en resumen, el teorema de equipartición lo que nos dice es que cualquier grado de libertad que contribuya cuadráticamente a la energía total va a contribuir una cantidad, un medio de KT al promedio de la energía, siempre que KT, donde aquí esta K es minúscula, es la K de Boltzmann, siempre que KT sea grande comparado con el espaciamiento entre estados cuánticos, ¿sí? Que era pues esta condición que habíamos puesto a la gaussiana cuando escribíamos a la energía como función de precisamente esta variable Q a la que nos referimos acá, que vaya como C por Q cuadrada. Entonces siempre que K de Boltzmann por T sea mucho mayor que C, entonces se va a cumplir este teorema de equipartición en donde, les reitero, la C pues ya no aparece aquí en la contribución de la energía. Y entonces lo que queremos decir aquí con el espaciamiento es que, bueno, pues el primer nivel va a estar en energía igual a 0, el segundo nivel, ¿no? Va a estar en energía igual a C, el tercer nivel pues va a estar perdón, sí, bueno, el base está en 0, el primero está en 1, el segundo va a estar en 4C, ¿sí? Entonces, esta distancia entre estos dos niveles es C, y luego el siguiente nivel, ¿no? La distancia entre estos dos es 3C. Entonces nos referimos a esto, ¿no? Que KT es más grande que el orden de magnitud del espaciamiento entre los niveles energéticos, que es del orden de C. Sí. Bueno, y con eso damos por concluido esta clase.